Bueno, si me lo permites, antes me gustaría dedicarle este triunfo a toda nuestra afición, que sé que nos está siguiendo a través de la televisión de Ceuta y que, aunque este año no puedan ir al pabellón, queremos dedicarle todas nuestras victorias, y esta en concreto pues muchísimo más, porque sé que están ahí detrás del televisor ayudándonos y animándonos, ¿no? Bueno, ya con respecto a la pregunta que me hacías, no empezamos bien el partido, no nos metimos en el partido, estuvieron... Sí es cierto que la primera ocasión fue nuestra en una diagonal de Everton con Sufi, pero a partir de ahí ya tuvo 3 ocasiones donde nosotros demostramos que tenemos un grandísimo portero, ¿no? En donde nos metió en el partido, con esas 2 paradas. A partir de la segunda relación nos fuimos enchufando un poquito más, sobre todo a nivel defensivo, porque nos estaban llegando con mucha facilidad y muchas contras. Bueno, y después, bueno, una vez que nos pusimos por delante en el marcador, creo que fuimos llevando bien las situaciones. No hay que olvidar que jugamos contra el líder, ¿eh? Entonces te tienen que crear ocasiones. Y después en la segunda parte, bueno, pues realmente tampoco, es cierto que hubo ocasiones en las 2 porterías. Yo creo que tuvimos 3 ocasiones clarísimas, incluso la primera otra de Everton solo contra Alex, que no fue capaz de materializar. Bueno, yo creo que somos justos vencedores, ¿no? Después con portero de juego nos hicieron daño. No sé si ha abultado o no ha abultado, pero yo creo que somos merecedores de la victoria. No, en la primera parte posiblemente sí. Yo creo que en la segunda no hubo momentos donde lo hubiésemos pasado mal, las cosas como son. Creo yo, vaya, ahora tendría que volver a ver el partido y así como en los primeros 6-7 minutos lo pasamos francamente mal porque no salíamos de allí. Yo creo que en la segunda fue un partido bastante controlado. El gol nuestro fue una falta de intensidad defensiva, el gol de Noya, una falta de intensidad defensiva en un balón allí suelto en el área. Y después ya, bueno, el gol de Everton sí que es cierto que llega un momento donde revienta un poco el partido también, ¿no? Y después ya con el protajo el 1-3, yo creo que ya el partido estaba un poco más resuelto ya. Bueno, la clave, lo que te dije antes, fue esas 2 paradas de Dani en los primeros minutos, porque son paradas de partido, aunque queden 36 minutos por jugar. Y después que el equipo sabe competir. El equipo hoy no hicimos un gran partido, las cosas como son, pero sabe competir. Entonces cuando uno sabe competir, aunque no juegue bien, tiene la posibilidad de ganar, que fue un poco lo que pasó hoy, ¿no? Bueno, vamos, sí, evidentemente, son 3 puntos en casa del líder contra un grandísimo equipo con el que vamos a tener que pelear pues en esa fase que nos da la posibilidad al ascenso. Contentos, a disfrutarlo, llevamos una barracha, a ver cuánto dura, tocamos madera y nada más, a disfrutarlo y nada más, porque el próximo día ya hay que volver a entrenar y volver a otro partido. La felicidad de hoy se te acaba mañana, ¿no?